Número uno dice tejido especializado. ¿Qué nos presenta? Sistema nervioso central, por sus iniciales, sus siglas en las consonantes SNC. Luego, en la parte del medio, acuérdense, relacionen como lo que platicábamos en ese momento cuando estábamos en nuestra sesión anterior, que si lo vemos desde el interior hacia el exterior o de adentro para afuera, tenemos primero el CNC, o sea, sistema nervioso central, a continuación lo que continuaría afuerita del sistema nervioso central. Recordemos que una de sus características, como es tan especializado este tejido, es endeble, ya sabemos el término, pues que es fácilmente dañable, que es delicado, es sensible. Por lo consiguiente, presenta sus capitas de tejidos conectivos a las que les denominamos precisamente con el término de meninges. Las meninges se encuentran contenidas de lo más exterior de protección, que es nuestro sistema endoesquelético, es decir, el sistema esquelético axial. Aquí se los puse en el cráneo. ¿Por qué? Porque es esa estructura de protección de nuestro encéfalo y la médula espinal, o sea, la columna vertebral. En este caso, bueno, aquí sería, bueno, se los puse así, nada más para que lo relacionen. El cráneo, que es parte del sistema endoesquelético axial, y la médula espinal, lo que le continuaría después del encéfalo. Ahorita vemos en el esquema que tenemos en la última columna. Y por último dice sistema nervioso periférico. Digo, yo creo que ahí ya la interrelación que existe entre estos componentes queda clara. Desde adentro hacia afuera, insisto, sistema nervioso central, posteriormente continuarían las meninges, y en la parte más externa, lo que sería de protección sería el sistema esquelético axial, y alrededor de todo eso, ahora sí es lo que se ubica, lo que se encuentra, que conocemos como el sistema nervioso periférico, o por sus siglas el SNP. Perverso, luego, segunda columna, dice estructura. Vienen varios nombres. Entre ellos dice, ok, y atención, por eso está delimitada cada una de, si hagan de cuenta, vamos a hacer análisis completo. Son tres elementos que conforman el sistema nervioso. Ya no, lo tenemos claro, lo que está en el interior, sistema nervioso central, y lo de alrededor, la periferia, pues sistema nervioso periférico, hasta ahí no hay dudas. Entonces, si se fijan, uno y otro se encuentran separaditos. ¿Por qué cosa? Por este tejido conectivo que conocemos como meninges, por eso está aquí en medio. No es casualidad, es a propósito. Entonces, todo lo que tenga que ver con sistema nervioso central lo estamos poniendo aquí. Ojo, no lo es todo, pero sí está conciso y es lo más fundamental, lo más, digamos, importante, entrecomillado. ¿Por qué? Porque lo necesitamos dominarlo, conocerlo para que nos quede claro y entendido. Ah, ok, cuando hablemos del sistema nervioso central, pueden ser cualquiera de estas estructuras que se están nombrando y bueno, no están numeradas, pero se están acomodando en la segunda columna. Por eso dice estructura de la misma lógica y de la misma forma. Tenemos las meninges y aquí nada más nos pusieron una muestra, la que les decía, la que se encuentra en medio de las dos, de la más interna y de la más externa, esa es a la que le denominamos la aracnoides. Y acá también, pues de la misma forma que tenemos en la parte central, sistema nervioso central, y luego las meninges, y finalmente en el alrededor, todo el sistema nervioso periférico, pues vamos a presentar este tipo de estructuras, o se hace órganos sensoriales. Pregunta capciosa, ¿quién me puede dar un ejemplo de lo que decimos? A ver, primero que nada, ¿qué es un órgano? ¿Quién me puede decir la definición de órgano? Por favor. ¿Es un conjunto de tejidos especializados? Excelente, muy bien, que todos ahí en su configuración están elaborando un órgano para que desarrolle una función. Perfecto, ahí está, así es. Y ahora vámonos desmenuzando, pero a la inversa, es decir, a lo menos complejo. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de órganos. Al revés. Está yendo, se me lleva a lo complejo, aquí vamos a lo sencillo. Tejidos, ¿no? ¿Un conjunto de tejidos? Exactamente. Luego, si vamos a lo más sencillo, qué es un tejido? Si lo ¿Un saben, nada conjunto más. de células? Exactamente. ¿Y qué es la célula? Y si lo saben. Me pueden decir la definición de la teoría celular si gustan, o lo que ustedes hayan entendido hasta el momento de lo que hemos estado platicando y explicando. ¿Qué es una La, célula? la unidad funcional del cuerpo humano. Sí, pero me gustaría que dijéramos de la vida, porque si solo decimos cuerpo humano y los perritos y las plantas y los hongos y todos ellos no están hechos de células, por supuesto que sí. Digo, Sí. eso ya lo sabemos. Entonces, no está mal. Simple y sencillamente me gustaría que fuera más completa su respuesta y decir la unidad fundamental, estructural o todo lo que usted guste y quiera, pero de los seres vivos. ¿Por qué? Porque toda la vida son células.
Así sean procariontes, unicelulares, o ya estemos hablando de un poquitín más complejo como nosotros los eucariontes, porque presentamos organelos y nuestro núcleo, o la conjunción de diversas células que conforman los tejidos y que posteriormente los sistemas, haciendo órganos y el conjunto de órganos, por eso nos llamamos organismos. Efectivamente. Bueno, entonces regresando con lo del sistema, y gracias a todos por su participación, sistema nervioso periférico, pues todo lo que está, es más, aquí para que está la imagen, todo lo que está alrededor de esto, lo que vemos el encéfalo y la médula espinal, es el sistema nervioso periférico. Claro, ya lo veremos también más detenidamente en nuestras sesiones posteriores, pero bueno, aquí para que nos vaya quedando bien establecido, bien esclarecido y bien entendido, pues entonces por eso lo estamos mencionando. Ahora, estructura, vámonos a concentrar entonces sistema nervioso central, a contestar todo lo que tenga que ver con esa parte de nuestro tejido nervioso. Dice, encéfalo. A ver, pregunta general para todos, si no ahorita seleccionamos a alguien, algún voluntario que será destinado al sacrificio. ¿Cuál es el encéfalo? Y aquí tienen, si me quieren dar ejemplos con los esquemas anatómicos, también se puede, no hay ningún problema. ¿Qué es el encéfalo? Y ya lo saben. Es como el concepto y tiene adentro el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el puente de Barolio y creo que ya, ¿no? Ok, ¿quién está? Bueno, déjenme pongo para verlos a ustedes. Diego. Ahora sí. Ah, Diego. Estupendo, muy bien. Fíjese que sí, lo estuvo desmenuzando bastante decente. Ahora, no es el concepto. Bueno, sí y no. ¿A qué me refiero? Ese es el nombre de todo lo que se encuentra contenido en nuestro cráneo. Acuérdense que les había platicado. De manera coloquial o muy general o imprecisa, de repente decimos, ah, es que el cerebro se encuentra dentro de nuestro cráneo. Pero, ojo, lo que le dicen cerebro, vámonos a ver la imagen para que quede claro, le dicen a todo esto. Por eso aquí lo tenemos diferenciado inclusive hasta en diferentes colorcitos. Que el amarillito, que el rosita, que lo naranjita y que lo verde. Todo eso, esto ahora, es más, vamos a empezar a contestar. ¿Qué debimos haberle contestado aquí? Vamos, es más, aquí sí voy a seleccionar a alguien. Vamos a preguntarle a nuestro estimadísimo Felipe. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? También excelente, gracias por preguntar con toda la actitud. Por favor, tocayo, ¿nos puede compartir qué fue lo que usted contestó en esta parte de su esquema anatómico del sistema nervioso central? Encéfalo. Encéfalo, perfectamente, así es. Eso es lo que le conocemos al encéfalo. Es decir, y como nos decía Diego, que tiene toda la razón. Claro, si somos un poco más estrictos, es más, vámonos desde la parte apical, o sea, hacia la parte superior. Esto de amarillo, eso es el cerebro. Porque de repente, no, es que tu cerebro, que todo lo que está dentro del cráneo, no, no, no. Todo lo que está dentro del cráneo es el encéfalo. Y está conformado también por el cerebro. Acuérdense de los hemisferios izquierdo y derecho y sus respectivos lóbulos, que si el frontal, el parietal, el occipital, el temporal. Ok, esto es cerebro. Ahora, el diencéfalo, atención, que vamos a ver anatomía sencilla de neurología, pues porque es parte del sistema nervioso central. Lo que le continúa, pues si se lo imaginaron, acuérdense de cuando descomponemos las palabras en su etimología. Di es de dos. Encéfalo, pues porque presenta dos estructuras. El tálamo y el hipotálamo. Bueno, ahorita no se me quebre en la cabeza, nada más quedémonos con lo sencillo. Ya, para que lo vayan relacionando, ok, el encéfalo es todo eso, todo lo que está contenido en nuestro cráneo, lo que está protegidito por ese sistema esquelético axial. Entonces, cerebro, la parte más superior, esas circunvoluciones, esos pliegues que se presentan, de repente todos nos imaginamos el cerebro y todos esos arrugaditos, eso es el cerebro. Debajo del mismo hay más estructuras que conforman ahora sí en su totalidad esto que le estamos denominando como encéfalo. Por lo consiguiente, rápidamente nada más de forma general, lo amarillito, digo, aquí por cuestión de espacio no cabe, pues, pero si ustedes hacen sus respectivas anotaciones, eso estaría estupendo, digo, es una recomendación nada más. El amarillo es el cerebro, ¿no? Forma parte del encéfalo, por eso estamos seleccionando todo esto. Lo rosita, en este caso, esto es el diencéfalo. En la parte inmediatamente después, inferior, estamos, atención, de arriba para abajo, claro. Esto es el tronco encefálico, o si le quieren mencionar como tallo encefálico. A mí me gusta tronco porque pues parece como tal, ¿no? Así como en el caso de los árboles. Pero bueno, en la literatura ustedes se lo podrán encontrar de distintas maneras. Puede ser tallo, puede ser tronco. Normalmente les dicen tronco, de manera convencional.
Pero bueno, les voy a compartir para mí y que nos acostumbremos a decirle tronco encefálico. Y entonces, justamente en la parte posterior del tronco encefálico, a ver, pregunta general, ¿qué es esto verde que estamos señalando aquí? ¿Quién me puede decir qué es eso? ¿El cerebelo? Efectivamente. Bueno, no sé si lo revisaron o no, pero pregunta capciosa. Usted es Daniela, ¿verdad? La que contestó. Sí. Muy bien, Daniela. Rápidamente, ¿los puede compartir cuál es la función del cerebelo? No sé si por ahí le dio curiosidad, porque inclusive, bueno, mire, bueno, no les puse funciones de estructuras del sistema nervioso central, más que de células, pero para adentrarnos, irnos más o menos ahí adecuando a el manejo de un poquito en general de básico de neurología. ¿Para qué sirve el cerebelo? ¿Por qué está ahí? ¿Está de adorno? ¿Está nada más para hacer relleno? Tiene que tener alguna función. Ay, No sé si profe, no le voy a mentir, no ¿No es sé. motor? ¿No es para movimientos como finos? Es un corrector. Efectivamente, coordinación motriz. Así de sencillo. Así lo dejaré, lo digo, si lo desmenuzamos, bueno, hay que entrar más, que las rutas de las vías piramidales, etcétera, etcétera. No vamos para allá todavía, pero para irnos adentrando, eso sí, que nos sirva de introducción. Efectivamente, función principal del cerebelo, coordinación motriz. Por eso, si recibimos un fuerte impacto, un golpe que nos dañe nuestro cerebelo, bueno, no sé si les han estado explicando de alteraciones del movimiento, tal vez no, todavía es muy avanzado, pero bueno, aquí más o menos se los explico rápido. ¿Alguien sabe cómo se le denomina la alteración del movimiento cuando por ejemplo, no es Parkinson, que de repente, porque son diferentes, Parkinson es es una temblorina involuntaria, o sea, yo no la puedo controlar, está simple y sencillamente temblando mi cuerpo. En el caso de que si yo no me muevo, no se me nota que yo no tengo alguna alteración del movimiento. Pero si de repente yo ejerzo movimiento y trato, por ejemplo, si me dijeran, ¿no? Suponiendo que yo soy su paciente y me digan, señor Felipe, por favor, ¿me puede alcanzar aquel lápiz que tiene enfrente? Claro que sí, kinesiólogo, kinesióloga, ¿cómo de que no? Y cuando ven que me desplazo, hago esto. ¿Cómo se le llama eso? ¿Alguna vez se los platicaron o no? Si no, aquí se los comento rápidamente. ¿Lo puede repetir, profe? No lo vi. A ver, rápidamente, hagamos esta dinámica, es interesante porque obviamente les va a servir. Otra vez, ustedes son mis kinesiólogas y kinesiólogos y yo soy su paciente modelo, ¿no? Entonces, me dicen, por favor, señor Felipe, ¿me puede alcanzar aquel plumoncito que tiene enfrente? Y ya, yo les digo, claro que sí, ¿cómo de que no? Entonces, cuando me empiezo a mover, ustedes ven esto. Agarro el plumón y ya me lo tengo. ¿Cómo se le llama a esa alteración de movimiento? No sé por ejemplo, bueno, es que tal vez es un poquitín avanzado para ustedes, pero para que se vayan ahí tanteándole y vayan barajeando todo esto. Bueno, a lo mejor no tendrán una idea, ¿verdad? Pero es una alteración del movimiento. Atención, eso sí, no es Parkinson. No tiene nada que ver, son distintas una cosa con la otra. Parecen iguales, pero no, para que vayan distinguiendo los matices que existen en las alteraciones del movimiento, ustedes como expertos precisamente de estos temas. Parkinson yo aunque no me esté moviendo, pues se ve la temblorina, ¿no? Típico movimiento involuntario. Pero si yo estoy en un estado de reposo, o sea, no me estoy moviendo ni nada, no me estoy desplazando, pero cuando lo hago, es entonces que se ve esa descoordinación motriz. Por lo consiguiente, ojo con los términos A o AN, es ausencia de. En este caso, esta alteración del movimiento, y sí les sugiero que la noten, se llama ataxia. O sea, hace que no existe un orden. Por ejemplo, taxonomía significa un ordenamiento lógico, jerárquico, dependiendo de las características de lo que se esté tratando. Por ejemplo, el caso de la organización, de cómo hacemos la diferenciación entre los distintos seres vivos, por ejemplo, ¿no? La clasificación de los reinos y por especies y los géneros y familias, los órdenes, etcétera. Eso es la taxonomía. Hacemos una dependiendo de las características. Por ejemplo, yo no soy igual a una hormiga, pero somos seres vivos. ¿Por qué? Porque compartimos la característica de tener células. Tenemos tejidos, cada uno cumple sus funciones, pero una hormiga es distinta a un ser humano. Pero seguimos siendo seres vivos. Por eso entramos en el reino de los animales. No hacemos fotosíntesis, no somos plantas. Entonces vamos haciendo clasificaciones dependiendo de las características que se nos van presentando. De la misma manera, en el caso de que cuando no hay un orden, no está establecido una jerarquía, ataxia, no hay un orden en el movimiento. En el caso, bueno, de ustedes, de este tipo de alteraciones. A sus órdenes. ¿Puede repetir lo de ataxia? O sea, el concepto en sí, porfa.
Por supuesto que no presenta orden. Claro que cuando hablamos del movimiento, pues no tiene movimientos ordenados. Digo, eso no creo que haya dudas. Pero eso significa que no hay orden. A, ausencia de. Taxia, ordenamiento. No hay orden. Entonces, rápidamente nada más para lo que se mencionó, que se nos pasa, que no se nos, digo, es tiempo de calidad, porque obviamente es información válida, digo, valiosa para ustedes. Cuando se nos daña el cerebelo, y como por ahí contestaron perfectamente bien, tiene que ver, implica en el control de la coordinación motriz, pues qué importantísimo. Son los movimientos finos. Porque, bueno, no sé si en su, no creo, ¿verdad? En neurofisiología, en el lóbulo frontal, bueno, rápidamente para no entrar tanto en neurología, bueno, pero tiene relación, o sea, no estamos hablando que, pues que las máquinas, pensamiento, inteligencia artificial, de ingeniería o cosas así, tienen que ver con su profesión, perfecto, exactamente. Rápidamente, el lóbulo frontal, tenemos, bueno, hay una cisura, bueno, lo vamos a ver en sus clases posteriores y en unos esquemas, pero hagan de cuenta que así como nuestras circunvoluciones, es decir, estos plegamientos en el interior, es decir, la superficie de nuestro cerebro, tiene unas cisuras, o sea, tiene unas invaginaciones prolongadas que se ven inclusive a simple vista. Dicen, ah, mira, esta es la cisura de Rolando, esta es la cisura de Silvio. Bueno, entonces, justo donde se separan el lóbulo frontal del lóbulo parietal, o sea, el que está inmediatamente posterior del frente, ahí, justo a un ladito de la cisura de Rolando, tenemos la corteza motora primaria. Entonces, a partir de allí, surge el movimiento voluntario. O sea, si yo quiero levantar mi extremidad o la quiero bajar, partió justamente de la corteza motora primaria ubicada donde en el lóbulo frontal. Atención, que esto es importantísimo para ustedes. Claro, no estamos en neurología, pero estamos trabajándolo de manera superficial para que ya cuando se les presente ahora sí de lleno el tema, ah, sí, cierto, el lóbulo frontal, que es parte del cerebro, todo eso es el encéfalo contenido en el cráneo, que la corteza motora primaria, y que la señal piramidal, y etcétera, etcétera. Entonces, el cerebelo, una vez que ya sale el movimiento en bruto, ahora ya entra en acción la coordinación motriz. Por ejemplo, si yo quisiera tocar las dos puntas de mis dos dedos índices, quien está controlando esa coordinación, ese movimiento fino, pues ya se lo imaginaron, es el cerebelo, exactamente. Si yo tuviera un daño en el mismo, o sea, en el cerebelo, sería para mí completamente imposible hacer esto para cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que se apreciaría sería una ataxia cerebelosa. ¿Qué quiere decir eso? Esto. Y no puedo juntar las dos puntas de mis índices, al menos con muchísimo tiempo y así esfuerzo. Y, ahí está. Eso es una ataxia. Punto y aparte. Digo, por si queda alguna pregunta, lo que sea, con todo gusto la podemos trabajar, pero para seguir avanzando. Entonces, exactamente, encéfalo, ¿qué es? Todo lo que se encuentra contenido en el cráneo. Así de simple, así de sencillo. O si lo quieren ver antes de la médula espinal para abajo, más bien, perdón, todo lo que está arriba de la médula espinal, eso es el encéfalo. Y una vez que sale de nuestro cráneo, del foramen magno, hacia abajo, hacia el inferior, es más, vamos a contestar aquí. Vamos a preguntarle a nuestra queridísima Belmontes Karina. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, profe, bien. Excelente, por favor, Karina, ¿nos puede compartir qué contestó? Seguimos enfocados en nuestro esquema anatómico del sistema nervioso central. ¿Qué debimos haberle contestado ahí? Médula espinal. Efectivamente, tiene toda la razón, la médula espinal. Ahora, no sé si revisaron anatomía o tal vez no, pero si no, aquí lo explicamos. ¿Dónde comienza o dónde termina la médula espinal? Pregunta general y es capciosa. Ahí si no, bueno, si me dicen depende, se los aceptaría, pero me tendrían que dar detalles. A ver, quiero escucharlos. ¿Dónde termina o dónde empieza la médula espinal? Del bulbo raquídeo y cervical. termina en la zona lumbar. Efectivamente, así es, tiene toda la razón. Ojo, atención, por eso como lo estamos viendo delimitado aquí, el bulbo raquídeo, que de hecho aquí se los escribí precisamente, es la última porción, hablando en posición caudal, es decir, bueno, posterior o inferior, más sencillo. Esto es la parte de arriba, la parte superior o apical, y esta es la parte caudal o inferior. Entonces, la última parte del encéfalo que conforma el tronco encefálico, la parte de la colita del encéfalo, es el bulbo raquídeo. Efectivamente, sigue siendo encéfalo, pero del bulbo raquídeo al inferior, o sea, la parte de donde se encuentra ahora sí ya la columna vertebral, allí es en donde comienza e inicia nuestra médula espinal. Y atención, que dijeron y mencionaron algo importantísimo, en dónde termina, hablando de longitud, precisamente al comienzo de las vértebras lumbares.
Ahora es variable, puede ser la primera vértebra lumbar o puede ser hasta la segunda. Eso pues hay un poquitín de variabilidad, pero no pasa de allí. No puede ser antes, no puede ser después. Lo dejamos en sencillo al comienzo de la zona lumbar o de las vértebras lumbares. Efectivamente, porque a partir de allí, a ver, por la que me contestó que si la zona lumbar, ¿qué sigue de la zona lumbar que ya no es médula espinal? Porque obviamente necesitamos tener conexión con con nuestras extremidades posteriores. ¿Qué sigue de la médula espinal en esa parte inferior? Es decir, de aquí se acabó, ok, vértebras lumbares, de acuerdísimo. De ahí para abajo, ¿qué sigue? ¿Qué conecta? Sacro. No, estamos hablando del sistema nervioso central, no del sistema esquelético. Sí, o sea, continuarían esas vértebras, estoy de acuerdo, pero en sistema nervioso central, es decir, la continuación de la médula espinal, que ya no es médula espinal, por eso recibe este nombre, esta categorización. Es más, les voy a dar una pista, tiene que ver con un caballito. No, yo creo que exactamente, apenas les iba a decir, no les han explicado nada de esto, pero sí, es la cauda equina. O bueno, eso es en latín, pero nosotros en nuestro idioma simple y sencillamente le podemos decir la cola de caballo. Y atención, por si no me creen, anótenlo y lo revisan, por favor, que de todas maneras nosotros lo haremos posteriormente. Aquí no está el esquema, por eso se los estoy mencionando, se los señalo. ¿Por qué? Porque a partir de la médula espinal, ya quedó claro, termina en la zona lumbar y de ahí al inferior, donde comienza entonces ahora sí todas estas conexiones, que es a lo que le llamamos, bueno, los fisiólogos renacentistas, se les afiguró, ya ven que los caballitos, su cola, pues está así pues tiene mucho cabello, es muy grueso. De la misma forma, ellos al momento de hacer la disección de un cuerpo humano, se dieron cuenta que a partir después de la zona lumbar al inferior, ya no es médula espinal, sino que ya son estas conexiones, estos cableados que se asemejan muchísimo a una colita de caballo. Entonces dijeron, oh, mira, después de la médula espinal sigue la cola de caballo. Ahí está, ya lo tienen, perfecto, pero aquí nos vamos a lo sencillo y a lo básico. Ok, médula espinal, ¿desde dónde comienza? Ojo, porque si les digo, desde abajo para arriba, del inferior a la parte apical o superior, entonces ya nos queda claro, desde la zona lumbar, allí termina o allí empieza dependiendo la pregunta, atención. Por eso los hago pensar y a ver, ¿cuál de las siguientes es verdad o falso? Pues que que la médula espinal comienza desde la zona lumbar y termina en el bulbo raquídeo. Sí, atención, porque al menos que les diga de abajo para arriba o de arriba para abajo, porque pues obviamente es bidireccional. ¿Por qué? Por la presencia, ahorita ya vamos para allá, de nuestras neuronas, o si son aferentes, quiere decir que van de abajo para arriba, atención. O si son eferentes, significa que van de arriba para abajo, por eso es bidireccional. Por eso hay que dominar de dónde empieza, dónde termina qué cosa. Ya sea que si se les especifica de parte apical a caudal, empieza en bulbo raquídeo, termina en zona lumbar. O si dice de parte caudal a parte apical, al revés, comienza en zona lumbar y termina en bulbo raquídeo. Atención, mucho cuidado, por favor, para que dominen así muy bien la anatomía sencilla básica fundamental del tejido nervioso. Pues bueno, ya quedó claro, ya se ve, ¿verdad? Sí se aprecia el documento. Sí. Excelente, muchísimas gracias por la confirmación. Va, entonces ya quedó claro, primera columna, ¿qué es lo que estamos hablando? Tejido nervioso. Si es el central, si son sus protecciones, estos tejidos conectivos llamados meninges, o si ya estamos hablando de toda la periferia que también se conecta ¿a dónde? Aquí. Bueno, tenemos unos pares craneales acá que se conectan con el tronco encefálico, con el quiasma óptico. Bueno, esos los veremos posteriormente. Bueno, no aquí tanto, pero sí en su curso de neurología. Son los 12 pares craneales y, en el caso de la médula espinal, los que les denominamos los nervios raquídeos. Pero hablando nada más de los del encéfalo, bueno, los que se encuentran contenidos en la parte superior, no médula espinal, sino del bulbo raquídeo, ya está. Otra cosa, pregunta capciosa. ¿Qué partes corresponden? Ojo, atención con los términos. En el encéfalo, ¿dónde comienza desde su parte anterior? Bueno, perdón, desde su parte apical o su parte superior y dónde termina en su parte inferior o caudal. ¿Sí queda clara la pregunta? ¿Dónde empieza el encéfalo arriba y dónde termina abajo? Y sí se dijo, y lo repetiremos las veces que sean necesarias, porque sí es importante. ¿Por qué? Porque las vías piramidales van desde la zona cortical a la zona medular. Atención. ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos a seleccionar entonces a nuestro estimadísimo Emanuel. Emanuel, muy buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, sí, profe.
Excelente, por favor, Emanuel, así nada más rapidísimo nos puede compartir dónde empieza de la parte superior el encéfalo y dónde termina en la parte inferior. Aquí Lo está, que de puse ahí abajo. No. La pregunta, aquí no está la pregunta esa, por eso yo se lo cuestiono a usted. ¿Dónde empieza el encéfalo de la parte superior y dónde termina en la parte inferior? Pues yo puse que el encéfalo de la parte superior hasta como a media, hasta donde empieza esa cosa anaranjada, porque desde ahí puse que empezaba el tallo encefálico. Ok, entonces, me lo acaba de decir, para que conteste la pregunta, ¿dónde empieza desde arriba y dónde termina desde abajo? Con sus estructuras, con sus partes. ¿Esto de amarillo qué es? El encéfalo, el cerebro. No, exactamente. Todo es, por eso aquí tenemos la representación, todo, ese es el encéfalo. Pero esto de amarillo, que forma parte del encéfalo, atención, hagan de cuenta, tenemos el rompecabezas, ¿no? Esto es bueno, el Kinder sorpresa, encéfalo. Lo partimos y una de esas partes, ese es el cerebro, y ya vienen las demás. Entonces, empieza desde de la parte apical o superior, desde el cerebro o desde la neocorteza, acordémonos de cuando estábamos recapitulando la configuración nerviosa de los primates. Entonces, tenemos la neocorteza, la corteza o el cerebro. ¿Por qué digo corteza? Porque posteriormente en la literatura se van a encontrar con el término cortical, que tiene que ver con la corteza. Por eso hago mucho hincapié con cerebro, pues todo eso es el cerebro, pero es parte del encéfalo. Entonces, ya nos queda claro. Empieza desde la parte superior en el cerebro y terminaría entonces en dónde, usted mismo, Emanuel, que nos decía, que nos dijo algo importante, tronco encefálico, estoy de acuerdo. Pero ¿cuál es la parte más inferior del tronco encefálico? ¿Cómo se le llama a esa estructura? Y empieza con B de bueno. El bulbo Y no es- raquídeo. Exactamente, ahí está. Esa es la respuesta, porque puede que se les presente algún tipo de cuestionamiento con un reactivo de ese tipo, en su parcial, obviamente. Que diga dónde comienza y dónde termina, desde la parte caudal, por ejemplo, inferior a la superior o al revés, ¿no? Ah, pues empieza desde arriba para abajo, en términos burdos, en el cerebro y termina en el bulbo raquídeo. O a la inversa, ¿qué tal si estamos hablando de rutas que van desde abajo para arriba? En el caso, por ejemplo, de las aferentes o de las sensitivas, comenzaría en el bulbo raquídeo y sube, emerge y entonces termina ¿en dónde? En la zona cortical, es decir, en la parte superior, en el cerebro. Por ejemplo, si fuera un estímulo, no sé si en neurofisiología, tal vez no, bueno, pero rápido. ¿Cuál es entonces el lóbulo del cerebro que se encarga de la percepción somatosensorial? No sé si se los han platicado o si lo han leído, sino aquí rápidamente, ¿cuál es el lóbulo del cerebro que se encarga de procesar esa información? ¿Sí queda clara la pregunta? Es más, ¿sabemos qué Sí, es el sí. lóbulo temporal? Adelante, por favor. ¿Cuál es el lóbulo del cerebro que se encarga del procesamiento de la información somatosensorial? Sí queda claro que es Parietal. Exactamente, ahí está, ya lo tienen, perfectamente bien contestado. Ese es el famosísimo lóbulo parietal. Ese recibe el estímulo de abajo para arriba. Por eso les digo que es bidireccional. Por eso es importantísimo que de repente cuando leamos en la literatura, ¿de qué estamos hablando? Que si van desde abajo para arriba, bueno, aquí se los digo de términos burdos, pero claro que en la literatura pues se encontrará de que de la zona cortical a la medular o de la médula a la zona cortical. Ya nos queda claro, ok, está hablando del cerebro a la médula espinal o de la médula espinal al cerebro. Por eso es bidireccional. Punto y aparte. Entonces, donde está la segunda columna, dice estructuras, encéfalo, ya nos queda claro, pues por eso lo estamos representando con esto. Cerebelo, en este caso no está señalado, pero es la parte verde, o si le quisieran poner, digo, como recomendación, no pasa nada si la ponen o no. Digo, cuando se dice verde, ok, si lo relacionamos con nuestro esquema anatómico, pues se refiere a esta estructura de aquí, ¿verdad? Mesencéfalo, el mesencéfalo, atención, no los quiero confundir, pero es parte del tronco encefálico. Está inmediato, ojo, vámonos de arriba para abajo. Primero está el cerebro, luego está el diencéfalo, donde está lo que decíamos, el tálamo, el hipotálamo. Dejémoslo en diencéfalo. Debajito del diencéfalo empieza el tronco encefálico. Esto de aquí, esto como naranjita que nos decía nuestro compañero Emanuel, esto que parece un tallo, que parece un tronco, precisamente por ahí deriva el nombre. En la parte superior del tronco encefálico, ese es el mesencéfalo. Ojo con los términos, mesen de en medio, el encéfalo de en medio. Es decir, la parte superior del tronco encefálico debajo del diencéfalo, debajo de la corteza, es decir, del cerebro.
Recapitulando, cerebro, diencéfalo y empieza el tronco encefálico. Es más, aquí queda claro. Cerebro, diencéfalo, lo rosita, tronco encefálico. ¿Quién está en la parte superior del tronco? Ojo, y el tronco encefálico lo partimos en 3. Kinder sorpresa, tronco encefálico. Se parte, ¡pum! Salen 3 piezas. ¿Cuál es la primera, la principal, la de arriba? Mesencéfalo. ¿Cuál sería la de en medio? Es una pancita, es una protuberancia. ¿Cómo le decimos a eso? Y bueno, es más, les doy una pista. Hace una conexión, es un nexo entre lo de arriba y lo de abajo. ¿Cómo le decimos a algo, una estructura que conecta dos cosas? ¿El puente de Barolio? Efectivamente, ese es el puente de Barolio. También en la literatura se lo podrían encontrar como la protuberancia anular. No los quiero confundir. Quedémonos en estos momentos como con el puente de Barolio. Yo siempre utilizo ese término y se los compartiré, pero por si se lo encuentran en la literatura, ¿qué es eso de la protuberancia anular? Ah, resulta que entre paréntesis es puente de Barolio. Así de sencillo. Entonces, desde del mesencéfalo, puente de Barolio, y ya nos queda claro, la parte inferior, desde arriba para abajo, la parte caudal, la más inferior del encéfalo, ese es el famosísimo bulbo raquídeo, efectivamente. Entonces, a ver si ya tenemos, aquí que nos faltaría entonces mencionar, que ya dijimos que forma parte del encéfalo, y pueden ser varias respuestas, aclaro, no significa que tiene que ser la que, a ver, quiero escucharlos a ustedes, a ver si hicieron su tarea. Ojo, enfoquémonos, estamos hablando de esto, del sistema nervioso central. ¿Qué nos haría falta mencionar para que quede completo esta estructura? Y es más, podríamos haberle puesto lo que está aquí. Pregunta general, ¿qué le pongo ahí? Ustedes díganme, y yo les digo si sí o si no. ¿Diencéfalo? Puede ser, pues sí. Bueno, yo le voy a dejar médula espinal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también forma parte, de atención, del sistema nervioso central. Ahora, si le quieren poner los núcleos basales, si le quieren poner el diencéfalo, si le quieren poner la pituitaria, atención, a ver, pregunta capciosa. ¿De qué otra manera, atención con las sinonimias, con palabras diferentes que significan lo mismo? ¿De qué otra manera le conocemos a la glándula pituitaria ubicada en nuestro encéfalo? Bueno, no sé si... ¿Hipófisis? Exacto y perfectamente bien contestado. Así es, tiene toda la razón. Así como hay una hipo, no como el... sino por debajo de. Por lo consiguiente, hay una por encima de. ¿Cómo le diríamos con esas nomenclaturas? Si una es hipófisis y la que se encuentra por encima, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cuál es el prefijo para por encima de? ¿Como la dermis? ¿Cómo le decimos? Sí lo saben, nada más relaciónenlo. Y empiezo con la vocal E. Ela, E. ¿Encéfalo? A ver, ¿cómo dijo? Encéfalo es el todo, ya lo sabemos, es el completo. Ajá, exacto. Entonces, hipofisis, ¿verdad? Y la que está por encima, ¿cómo se llamaría? Hipo. ¿Y cuál es el prefijo que acaba de decir? Nada más repítalo. Epi. Exacto, hipófisis, y tenemos una por encima que es la epífisis. Ojo y atención, porque cuando hablemos ahora sí ya del sistema endocrino, estas secretan sustancias químicas, es decir, para comunicación entre los tejidos, importantísimas para el mantenimiento de la homeostasis debido al sistema nervioso autónomo, pero ahorita después vamos para allá. Entonces, hipófisis por debajo también se le conoce como pituitaria. Y en el caso de la epífisis, ¿de qué otra manera le conocemos? Así como tienen dos nombres, tanto la hipófisis, ojo, la de abajo, esto de aquí es la hipófisis, este como prolongación o chipotito que le está colgando, si me permiten el lenguaje coloquial, eso es la hipófisis. Pero para no confundirlos, que si la neurohipófisis y la adenohipófisis, eso lo dejamos después. Hipófisis es eso, está por debajo de, en este caso, el diencéfalo. Y por encima de la hipófisis está la epífisis. ¿Y de qué otra manera le conocemos? Y sí lo saben, y empieza con la consonante P. Y yo creo que documentales que de esoterismo y todo ese tipo de ondas y causas y que los Anunnakis y esas cosas mencionan muchísimo esa glándula y empieza con la consonante P. Es más, para que no se les olvide, yo creo que sí conocen este programa, ya no existe, que según yo, no sé, digo, no veo tele, pero que salía una señora que decía, acompáñenme a ver esta triste historia de no sé quién, fulanito de tal, y casos de la vida real. ¿Cómo se llamaba esa conductora, se acuerdan? Silvia, ¿qué?
Pinal. Exactamente, perfecto, ya lo tienen. Epífisis pituitaria, epífisis pineal. Bueno, punto y aparte, si seguimos, porque luego me emociono y no acabamos. Bueno, entonces, si le quieren poner diencéfalo, está correcto. Bueno, yo le voy a dejar médula espinal. ¿Por qué? Porque incluso la tenemos acá, así como dice encéfalo, aquí. Y si se fijan hasta arriba y hasta abajo, pues arriba y abajo, ¿no? Médula espinal. Pero pueden ser otras estructuras, que si el globo pálido, que si le quieren poner los núcleos basales, que si le quieren poner lo que ustedes quieran, el circuito de Papez, el fornix, etcétera, etcétera. Digo, si se meten más en neurología, que de todas maneras lo harán en sus posteriores cursos, pero no en este caso, nada más dejémoslo sencillo. Ahora pasemos a la tercera columna, dice células. Ok, esto sí queda claro, no tenemos que haberle contestado nada porque ya están allí. Dice neurona, atención con estas. Son exactamente lo mismo que las neuronas, pero por eso tienen el prefijo inter y luego ya el apellido neurona. Ya sabemos qué es inter. A ver, pregunta general, ¿qué significa inter? Y no estoy hablando del internet. Entre dos cosas. Exactamente. Bueno, sí, tiene toda la razón, lo relacionó muy bien. Es entre, y que entre qué pues una y otra. Así es exactamente lo que acaba de compartirnos. Entonces, vamos a la inferior. Microglía. Ojo, ya estamos hablando de los PITs. Acuérdense, tenemos tejido nervioso, se parte en dos, neuronas, neuroglía. Estas, por eso les puse entre paréntesis, glía. Bueno, aquí también le podemos poner, ¿por qué no? Glía. Digo, esto nada más era como una guía. Y aquí no sé si quepa, esperemos que sí. Glía, ahí está. O sea, todo esto es parte de la neuroglía. ¿Qué dijimos que significaba neuroglía? Bueno, más bien glía. Como en el inglés, la palabra del sustantivo glue. ¿Sí lo saben? ¿Qué es glue en inglés? Pegamento. El pegamento de las neuronas, así de simple y así de sencillo. ¿Cuál es su función? Bueno, dependerá de qué célula de la neuroglía estemos hablando. Ahora, cuarta columna, bueno, porque la quinta y última ya está contestada. Función de estas células pertenecientes al sistema nervioso central. Ejemplo, neuronas funcionan emitiendo impulsos nerviosos, a lo que le denominamos, por eso está entre paréntesis, sinapsis. Entonces, con esa lógica, las siguientes células, las interneuronas, ¿qué hacen? ¿Qué debimos haber contestado aquí? A ver, ¿qué me escribieron? Yo puse conecta neuronas. Exactamente, tiene toda y absolutamente la razón, pero a ver, por ahí tengo mensajes escritos, creo, déjenme revisarlos. Tal vez alguien, ya llegué. Hola Gloria, muy buenas. No, esto es desde el principio, ya le habíamos tomado la asistencia. No sé por qué. Es que yo levanté la manita. Perdón. Por favor, Yesenia, compártanos, ¿qué fue lo que usted contestó? Pues yo puse que puente entre neuronas sensoriales y motoras. Efectivamente, eso es lo que les iba a decir. Ok, sí, estoy de acuerdo. Comunica neuronas. ¿Cuáles? Perfecto. Aquí, ¿por qué no se ve? A ver, permítanme. Creo que tengo que alargarle. Uy, tengo que darle formato, párrafo, que esté simple, sencillo. Ahí está. Ahí está. Comunica las neuronas. Yo sí lo voy a sintetizar. O sea, no significa. Todo lo que me compartieron es exactamente bien, está correcto, no pasa nada, no hay problema. Cuando lo revise, obviamente, cuando me entreguen sus bitácoras, voy a ponerle sus palomitas. O sea que está correcto. Profe, ¿yo ahorita le puedo decir lo que puse? Claro, por favor, compártalo en lo que termino de escribir. O si no, para corregirlo bien. Sí, adelante. ¿Qué fue lo que nos puede compartir lo que escribió, por favor? Puse procesa información proveniente de otras áreas del cerebro. No, es que, por ejemplo, existen fajos nerviosos, se les llama así porque son pliegues que también intercomunican distintas partes del encéfalo. Pero, por ejemplo, en médula espinal no existen esos fajos nerviosos, lo que existe son las interneuronas. Entonces, bueno, a menos que seamos un poquito más generalistas y decimos, bueno, todo lo que se intercomunique dentro del sistema nervioso central le vamos a denominar interneurona. En ese caso estoy de acuerdo. Pero para hacerlo más particular, más específico, sí me gustaría que quedara entonces más esclarificado que le pongamos entre qué tipo de neuronas se están comunicando las interneuronas. Entre las que sienten y las que mandan el impulso de movimiento. Es decir, las aferentes y las eferentes, o las sensitivas y las motoras. Bueno, aquí yo le puse los términos ya un poquito más de la jerga, de la neurología o de las ciencias de la salud. Se los recomiendo nada más. Pero bueno, haciendo la precisión, no digo que esté del todo mal,
pero es muy impreciso, es muy ambiguo, puede ser muchas cosas. En cambio, aquí ya nos queda súper claro, ok, estamos hablando de neuronas sensitivas y de neuronas motoras, y se acabó. Comunican esos dos tipos de neuronas, eso sí, y desde la médula espinal y llegan hasta la zona del encéfalo. Ya cada una de sus componentes los veremos un poquito más general y detallado en su momento con las sesiones después, pero si le quiere dejar así, no está mal, pero sí me gustaría que nada más le dejara un poquito más claro, ok, ¿qué tipo de neuronas? Las sensitivas y las motoras, se acabó, así de sencillo, y ya lo involucra todo. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos al sistema nervioso central, que si los fajos nerviosos, que si el cerebro y que las zonas subcorticales y que si todo el sistema nervioso central comunican las interneuronas, las sensitivas y las motoras. Sencillo, así de claro. No sé si me expliqué. Sí, Sí, profe. creo. Sí. Ah, perfecto. Entonces, continuamos avanzando. Seguimos con la tercera. Ahora ya, esta sí es de la neuroglía, por eso todas tienen entre paréntesis glio. Entonces, microglía, ¿cuál es su función? ¿Qué hace? ¿Por qué está ahí? ¿Qué debimos haberle contestado? Armazón y soporte. Sí, pero tiene algo más específico. A ver, Yo puse regular el movimiento y estabilidad del cuerpo. del cuerpo. ¿Dónde encontró eso? No, nada que ver. No, eso sí es incorrecto. Ahorita vamos a explicar por qué. A ver, los que realicen movimiento, la neuroglía no va a hacer nada ni de movimientos, ni de impulsos eléctricos, ni va a hacer intercomunicación con ningún tipo de neurona, que si sensitiva o motora, eso no. Mantiene las condiciones, eso sí. ¿Por qué razón? Porque presenta actividad fagocítica. Bueno, esperaba algo más o menos así, que, es el macrófago del sistema nervioso. Digo, así le conocemos en cuestiones coloquiales para facilitarnos su estudio. No son macrófagos como del sistema inmune, pero funcionan como tal. Por esa razón les decimos de cariño, son los macrófagos del sistema nervioso. Entonces, esto es importantísimo. Son las que se tragan todo el, bueno, no, perdón, no el cochinero, el desorden que se pueda llegar a presentar, inclusive si por cualquier razón por inflamación de las que tenemos meningitis, y hay algún tipo de lesión, quienes se encargan de arreglar el inconveniente, el problema y regresar la homeostasis y el equilibrio del sistema nervioso son precisamente la microglía, o sea, estas celulitas que presentan actividad fagocítica. Por eso, entre paréntesis, vamos a poner un poquito más grande, le vamos a poner ojo, no es que sean del sistema inmune, pero funcionan como tales, los macrófagos del sistema nervioso. Ahí está. Si le pusieron eso del movimiento, nada que ver, eso sí se los aseguro. No sé de dónde sacó la fuente, pero hay que revisarlo. O sea, no tiene nada que ver con el movimiento del cuerpo. A menos que si fueran cuerpos extraños en el sistema nervioso y ellos hacen la actividad fagocítica, que ya sabemos lo que es la fagocitosis, entonces estaría de acuerdo. Pero si está mencionando movimientos corporales, nada que ver. Eso sí está muy, muy fuera. Pero bueno, entonces seguimos. Astrocitos. A ver, los astrocitos de la neuroglía, ¿qué hacen? Ya mantenimiento y soporte, ya sabemos, todo eso son generalidades de la neuroglía, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero si ya estamos enfocándonos en lo particular en cada una de sus unidades fundamentales que pertenecen a la neuroglía, tienen funciones cada una que también desempeñan. Ejemplos, ya los que estamos viendo con estas anteriores. En el caso de los astrocitos, ¿qué hacen? Barrera encefálica. ¿No hicieron su tarea? Bueno, sí la hicieron, pues, pero a lo mejor está incompleta. Me desespero tener que darle formato. Sencillo. ¿Me desconecté? ¿Sí están por aquí o...? Ah, sí, aquí están. A ver, el astrocito ya nos queda claro. Número 1, forma parte de la neuroglía. Eso sin duda. Número 2, ¿cuál es su función? Ya sabemos que soporta y que le da las condiciones adecuadas, ideales al sistema nervioso. Ok, de acuerdo, pero ¿qué hace? Ahora, lo veremos en sus esquemas, en sus clases posteriores la próxima semana, no se desesperen, pero aquí rápidamente, lo puse resumido. Forman la famosísima barrera hematoencefálica. Lo escribí mal. Lo vamos a señalar así. Ahora, ¿por qué le decimos así? Las neuronas ya lo sabemos, son la unidad básica del tejido nervioso, claro, está bien, indiscutible. Pero como son tan sensibles, son endebles, delicadas, no pueden estar en contacto con cualquier cosa, por eso tienen sus guaruras. ¿Quiénes son sus guaruras? Los astrocitos.
estos son los intermediarios entre el endotelio, atención con los términos, o sea, la sangre no pasa directamente a las neuronas, tiene que pasar por un filtro, tiene que pasar por alguien que se encargue de que, a ver, ¿tú quién eres? ¿Qué vas a hacer? Ah, necesita mi neurona glucosa, necesita oxígeno, yo se lo paso, entrégamelo a mí, yo soy al que le tiene confianza y solamente a mí me recibe los paquetes. Entonces el astrocito, por eso le denominamos la barrera hematoencefálica. Atención, hemato viene de la sangre y encéfalo, pues de todo lo contenido en nuestro cráneo. ¿Y quiénes están formando esa barrera? Los astrocitos. Digo, lo veremos más detenidamente, les insisto, pero para que vaya quedando claro. Por si le pusieron, forman un sistema solar y no sé qué, porque parecen estrellas. No, nada que ver. Forman esta estructura que conocemos en conjunto con las meninges, pero ahorita vamos para allá, porque si no se nos acaba el tiempo. Rápidamente, ependimocitos, ¿qué hacen? No hicieron su tarea, ¿ya ven? Me ponen bien triste, pero bueno, ni modo. El líquido cefalorraquídeo. Yo le puse contribuye. ¿Es lo mismo? No, no hay nada más que forme líquido cefalorraquídeo, únicamente los ependimocitos. No, porque contribuir es, yo pongo mi parte y los demás hacen lo suyo. No, yo solamente me dedico a esto, que es la formación de líquido cefalorraquídeo. A ver, aquí le ponemos sencillo. Ahí nada más, a sus órdenes. Yo le puse que mantenían en movimiento. ¿Eso también está o nada más es que forman? Pero con movimiento, ¿a qué a ver, hay que definir eso. ¿Cómo que movimiento? ¿Qué mantienen en movimiento, por favor? Porque si me dice líquido cefalorraquídeo, bueno, estoy de acuerdo. Pero si dice movimiento del cuerpo, la neuroglía no tiene nada que ver con el movimiento de nuestras extremidades. Del líquido cefalorraquídeo. Está bien. Yo le sugeriría, como recomendación, que nada más le dejemos forman el líquido cefalorraquídeo y se acabó. Al momento de decir que forman, está claro que lo están arrojando y lo están moviendo. Bueno, según yo, ¿verdad? Pero si por aclaración le quisieran poner alguna notita, ojo, no significa que el documento que yo les esté entregando no lo puedan modificar. Ustedes lo pueden hacer a conciencia, a ustedes les plazca. Yo se los comparto para que les funcione precisamente para su formación. Si ustedes aquí le quieren añadir una adicional y ponerle nota, el líquido cefalorraquídeo se mueve gracias a los ependimocitos, que porque están ciliados, etcétera, etcétera. Eso ya dependerá de ustedes y de la dedicación que le quieran entregar a su formación. Yo esto se los comparto porque funciona siempre y lo he demostrado. Pero eso no significa, insisto, que ustedes no le puedan hacerse las modificaciones que ustedes prefieran y lo pueden plasmar en su bitácora y lo dejan ahí y ya, o sea, yo lo reviso que esté correcto y se acabó, todos felices. Pero sí, les recomendaría que nada más le dejemos formación de líquido cefalorraquídeo. Ahora, no nada más hacen eso también es un ejemplo de un tejido epitelial, es de recubrimiento, en donde, bueno, lo veremos para no gastar tanto tiempo y que nos vaya quedando claro. Términos sencillos, se los prometo, lo explicamos más detenidamente, pero ahorita porque ya vamos corriendo. Formación del líquido cefalorraquídeo, se acabó, así lo dejamos sencillito. Ya si le quieren, insisto, poner más adecuaciones, aclaraciones, pueden añadir una cuartilla adicional, no hay ningún problema. Oligodendrocitos. A ver, estos son los primos hermanos de las células de Schwann. ¿Qué hacen los oligodendrocitos en el sistema nervioso central? Síntesis de mielina. Exactamente. Forman las vainas de mielina. Me desespero. Párrafo sencillo. Ahí está. Forman las vainas de mielina. Vamos a señalar aquí. Mielina. Lo explicaremos más detenidamente, o si le quieren poner recubrimiento de axón y entre paréntesis con mielina, es lo mismo, está bien. De hecho, estaría más correcto ponerle recubrimiento de axones. Recubrimiento de axones. Entre paréntesis, así cabe, perfecto, excelente, ahí está. Bueno, se me hace más bonito así, ¿no? Pero cada quien digo, es su archivo, es su tarea. Recubrimiento de axones, ¿con qué? Con las vainas de mielina. Perfecto. Esa es la función de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Vámonos a la segunda parte de las meninges. Ya está prácticamente contestado. Nada más es, ¿qué le debimos haber contestado aquí? ¿Cuál es la más interna? La madre. Efectivamente. Ahí está. ¿Y la más externa? ¿Qué? Dura está esta madre, ¿verdad? Una madre. Perfecto, así es. De la misma, bueno, aquí ya
está contestadito, digo, por cuestión de tiempo me lo salto, pues son prácticamente tejido conectivo. Ahora, nada más, eso sí es importante. ¿Por qué le decimos aracnoides? Bueno, también los fisiólogos renacentistas, al hacer la disección y observar detenidamente, se dieron cuenta que parecían como telarañas. Ojo, no es albur. Es así la seda que producen estos arácnidos, que se ven así como cuando dejamos una cosa olvidada durante mucho tiempo y se llena de telaraña. Pues esas estructuras que les conocemos como trabéculas, que son tejido conectivo ubicados en la aracnoides, en la capa de en medio de las meninges, parecen telarañas. O sea, y de esa forma dijeron, bueno, como tiene relación con los arácnidos, le vamos a decir aracnoides. Y de esa manera fue que le conocemos a la capa intermedia de las meninges de esa manera. Ahora, entonces, vámonos rapidín a el esquema anatómico. De la misma lógica, la más interna, pues, ¿qué debimos por lógica haber contestado aquí? Pues, tía madre, ¿verdad? La de en medio, ojo, y también es importante mencionar, por eso, función del aracnoides, ¿por qué está ahí? ¿Qué nos va a ayudar a hacer? Por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo, producido ¿por quién? Por los ependimocitos, más particularmente en los plexos coroideos, pero vamos para allá posteriormente, no se preocupen. A ver, entonces dijimos que aquí, ¿qué? Aracnoides. Ahí está. Y por lógica, la más externa, la más gruesa, que dura está esta madre, pues dura madre, ¿verdad? Ahí, dura madre. Excelente. Parte final, ya para podernos retirar. Dice, sistema nervioso periférico. ¿Qué estructuras nos presentan? Órganos sensoriales, ganglios nerviosos y, ojo, atención lo que les decía, los nervios, en este caso los pares craneales y los nervios raquídeos, que son 31. Aquí está entre paréntesis, craneales y raquídeos. A ver, entonces, ¿qué células conforman los órganos sensoriales? ¿Neuronas de qué tipo? ¿Sensoriales? Exactamente, entre paréntesis, ¿cómo les dijimos que se les llama también? Ahí. ¿Y son neuronas sensitivas? ¿Oferentes? Exactamente. Ahí está. Ahí. Bueno, párrafo sencillo. Ahí está. Neuronas, por eso son órganos sensoriales, porque sienten, perciben, envían la información para que sea procesada. Por eso les daba el ejemplo, se los mencionaba la alusión del lóbulo temporal que recibe y que procesa ¿cuál información? La somatosensorial. ¿A partir de dónde? De nuestros órganos sensoriales. Ejemplo, la piel, que tenemos nuestros mecanorreceptores, envían de abajo para arriba, llega al lóbulo temporal y allí se procesa la información somatosensorial, efectivamente. Ahora, los ganglios nerviosos. Aquí, ¿cuáles son? Bueno, tal vez no quedó claro, pero para darles una pista, queremos mencionar la neuroglía. ¿Quiénes mantienen las condiciones de los ganglios nerviosos? Por eso se los puse aquí, miren. ¿Quiénes dijimos que hacen esto? La satélite. Exactamente, células satélite. Digo, por si tenían la duda, estas también forman parte de la neuroglía. ¿Y qué hacen? Esto que nos dice precisamente aquí. Ahora, en el caso de las células de Schwann, que ya quedó claro que también forman parte de la neuroglía, pero del sistema nervioso periférico, así como sus primas hermanas oligodendrocitos, ¿qué hacen las células de Schwann? Pues lo mismo, ¿verdad? También recubren la superficie de los axones con la mielina. Ahora, la única diferencia, si quieren esto lo explicamos posteriormente, digo también porque por cuestión de espacio y tiempo, pero prácticamente si le ponemos copiar y pegar, a ver, aquí y acá, es exactamente lo mismo. Ahora, la diferencia radica, aquí lo explicamos rápidamente, acabo ya así, terminamos en tiempo, es un oligodendrocito, ojo, atención, imaginemos mi puño como si fuera el oligodendrocito. Y mis dedos son sus prolongaciones que gracias a estas se pueden aferrar a distintos axones en el sistema nervioso central. O sea, con un solo oligodendrocito yo puedo sujetar varias neuronas y de esta manera estoy produciendo mis vainas de mielina. Caso contrario, con las células de Schwann hacen lo mismo, pero la forma como lo hacen es lo distinto. Mi célula de Schwann, una completa solamente va a poder agarrar, hagan de cuenta que mi brazo derecho ahora es el axón de una neurona aferente, sensitiva, del sistema nervioso periférico. Entonces ahora mi mano, representando la célula de Schwann, solamente va a poder, tiene la capacidad de sujetar una fracción de la superficie del axón. Ojo, atención con lo que se dice.
Una sola célula de Schwann solamente va a recubrir una fracción del axón, mientras que el oligodendrocito, un solo oligodendrocito tiene la capacidad de recubrir varios axones. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso central se permite porque todas están apretujadas como nuestro Kinder Sorpresa. Entonces sencillamente se estira poquitito y agarra varios axones. No en el caso del sistema nervioso periférico, que son unas supercarreteras, los nervios, o sea, bueno, los axones de las neuronas sensitivas. Como son tan extensos, entonces una sola célula de Schwann tiene la capacidad de recubrir una fracción de esta única neurona. Atención, porque son preguntas de examen. Digo, si quedan dudas, por cuestión de tiempo lo trabajamos. Ah, otra cosa, se me olvidó al principio decirles, el lunes, yo creo que sí se los avisaron, no tenemos clases. Para que no se conecten, no se preocupen, es día a día sueto, disfrútenlo, descansen o avancen en sus trabajos o lo que tengan pendientes y nos veríamos el martes. Pero continuamos para terminar. Ahora sí, nuestra querida, es más, Citlali, muy buenos días. ¿Nos puede compartir usted, por favor, qué fue lo que contestó en esta última parte? No, profe, me da vergüenza. No le hace, pues para que vaya mejorando y vaya aprendiendo mucho más. No pasa nada. Que sea, le puse nervios raquídeos. Bueno, sí lo son, pero atención, así de la misma manera para que lo vayamos relacionando, que tenemos neuronas aferentes y neuronas eferentes, por lo consiguiente, vamos a presentar dos tipos de nervios, o los sensitivos o los motores. Aquí tiene 50% de probabilidad de acertar o de fallar. ¿Cuál sería este que estamos señalando que está en la parte superior? ¿O es aferente o es eferente? O más sencillo. ¿Aferente? No sé si lo adivinó, pero tiene toda y absolutamente la razón. Esto es un nervio sensitivo, o si le quieren poner aferente, también se vale, no pasa nada, ya sabemos, son las sinonimias. Aferente. Vamos a explicar el por qué, pero fíjense, tiene que ver con la forma del sushi, la sustancia gris y la sustancia blanca, pero más que nada la sustancia gris. Las astas dorsales siempre sí o sí van a ser aferentes, o sea, sensitivas. Pero no se preocupen, aquí nada más lo estamos explicando rápido para el por qué estamos contestando de esta forma. Con la misma lógica, entonces usted misma, Citlali, por favor, si no es ya nervio aferente, ¿qué será el nervio de abajo? ¿Referente? Efectivamente, o motor, no pasa nada, está correcto. Muy bien, excelente. Pues si se fijan, así es como debimos haber contestado, o tiene que estar por lo menos, y si le ponen ustedes, insisto, información adicional, agréguenle otra cuartilla, pónganle sus anotaciones con sus observaciones y se vale, no hay problema, no pasa nada. Es su bitácora con toda esta información que, créanme, les va a servir muchísimo en sus siguientes cursos. Sé lo que les estoy diciendo, no es la primera vez que me pasa. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, si queda claro entonces por qué lo contestamos de esta manera. ¿Todo correcto, todo bien, todo entendido? Bueno, a lo mejor hay alguna que otra duda, pero no lo desarrollaremos en este momento, pero sí en sus clases siguientes que empezaríamos el martes. Porque como se los mencioné, el lunes no tenemos clase, no se preocupen, no se conecten, no se madruguen. Nos veríamos hasta el martes a las 8, a las 9 de la mañana. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No. ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Perfecto, excelente. Pues entonces muchísimas gracias a todos ustedes por su puntualidad, por su asistencia y por su participación y por su paciencia. Y entonces los estoy viendo el próximo martes y pues que tengan un excelente fin de semana, descansen, aprovechen el tiempo y nos vemos hasta entonces. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias. Gracias. Profe, igual. Buen fin. Gracias. Hasta luego. Gracias a Dios. Bye. Cuídense.